Saludos, estimados participantes. Mi nombre es Mayela Morales, soy abogado y soy magíster en Derecho de la Empresa. Y en el día de hoy vamos a dar inicio con nuestro primer encuentro de la materia contratos y garantías, que es una materia sumamente importante. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Esta es una materia sumamente importante, es la fuente principal de obligaciones que nosotros podemos encontrar dentro de nuestra legislación y además es la columna vertebral de muchas materias cuyos elementos generales, cuyos elementos esenciales para la constitución de los contratos podemos encontrar en el Código Civil. Como material para nuestra cátedra, para nuestra materia, ustedes ya tienen allí disponible en la plataforma de un material algo extenso, pero que les va a servir para prácticamente todo lo que es el desarrollo del curso con respecto a los contratos y, por supuesto, vamos a estar trabajando, lógicamente, con el Código Civil, pues, que es nuestra norma especial para la regulación de los contratos. Entonces, hoy vamos a ver algunos aspectos generales de los contratos y vamos a hablar sobre la clasificación de los contratos y esto es sumamente importante porque es parte, pues, de esta primera actividad evaluativa que ustedes ya tienen disponible también en la plataforma. Cualquier pregunta, Ana, que tengas cualquier duda, por favor, levanta la manito para que entonces podamos solucionar. Vamos a hablar el día de hoy primero de lo que es el contrato, obviamente que es la materia que nos atañe en este encuentro. El contrato, como todos sabemos y como ustedes ya han visto si ya vieron derecho de obligaciones, es la fuente general de las obligaciones. Una de las fuentes de las obligaciones, además del hecho ilícito, además del enriquecimiento sin causa, es precisamente los contratos y es la fuente natural, vamos a llamarlo así, de las obligaciones. La palabra contrato proviene del latín contractus, que significa acuerdo o convención. El contrato además pertenece a ese ámbito de los negocios jurídicos y dentro de los negocios jurídicos entendemos que el contrato es un acuerdo, que significa cuando las partes tienen coincidencia con respecto de un asunto, pero es además una convención porque es un acuerdo de voluntades y está regulado en el artículo 1133 del Código Civil, que dice: el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Entonces, fíjense todas las vertientes que puede tener un contrato. Por eso nosotros, abogados, no podemos estar simplemente para copiar y pegar modelos de contrato. Eso es lo que mucho profesional hace, pero eso no es para lo que debemos prepararnos. Nosotros debemos prepararnos para desarrollar, para crear, para construir este tipo de negocios jurídicos, este tipo de fuente de obligaciones, porque como nosotros sabemos, en el ámbito jurídico, cada caso es distinto y cada caso tiene sus propias particularidades, de tal manera que cada cliente nos puede pedir una regulación legal distinta, crear, modificar o extinguir un vínculo jurídico y nosotros como abogados vamos a tener que ejercer las habilidades que aprendamos en nuestra formación académica precisamente para ejecutar los contratos. Ahora, ¿cuáles son las características que tienen los contratos? Vamos a hacer un breve repaso de ellas porque pues ya deben haberlas visto en Derecho y Obligaciones. Primero, la bilateralidad. Y la bilateralidad no significa que es que hay estrictamente dos partes, sino que de los contratos se pueden generar obligaciones recíprocas para las partes. Es decir, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, la obligación del comprador es pagar el precio. La obligación del vendedor es hacer la transmisión de aquello que está vendiendo o aquello que está cediendo.
Igualmente, los contratos regulan relaciones o vínculos de carácter patrimonial, es decir, no necesariamente o no generalmente regula relaciones o vínculos de carácter personal, salvo algunos casos como por ejemplo en el matrimonio que se quiere asimilar a un contrato, pero realmente el matrimonio no es un contrato como tal, sino es una manifestación de voluntad de querer incluir dentro de la vida de una persona, pues a otra persona y generar a través de ella una serie de derechos y obligaciones, pero que no necesariamente son un vínculo de carácter patrimonial, sino que allí sí estaríamos hablando de un carácter personal. Pero en general, los contratos regulan relaciones de carácter patrimonial, es decir, aquellas que son susceptibles de valoración económica. Igualmente, los contratos producen efectos obligatorios para las partes. Hay un principio de derecho que nosotros vamos a ver por allá hacia el final del curso, que establece que los contratos deben cumplirse tal y como fueron contraídos, de tal manera que producen efectos obligatorios para las partes y en principio no involucra a terceras personas, salvo que se refiera a ciertos tipos de obligaciones especiales. Igualmente, como ya pues ustedes lo saben, los contratos son fuentes de obligaciones. Es una de las fuentes principales de obligaciones, obligaciones para las partes, por supuesto, contratantes. Igualmente, el contrato es una manifestación de la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, las partes, salvo aquellas regulaciones que sean de orden público y que no pueden modificarse por las partes pueden establecer dentro de los contratos cualquier cláusula, cualquier convención, cualquier acuerdo que regule entre ellas su vínculo jurídico de tipo patrimonial. Entonces, por lo tanto, el contrato es la expresión más natural de la autonomía de la voluntad de las partes, que también es un principio que vamos a ver ya hacia el final de la materia. Y por supuesto que los contratos tienen una función económica y tienen una función social, pues porque a través de ellos es que se va a regular esas relaciones, esos vínculos jurídicos, esos negocios jurídicos, se van a concretar, por ejemplo, la tradición y la transacción económica de bienes, etcétera, etcétera, que es lo que mueve precisamente la economía de un país. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los contratos? Y esto es lo que tiene que ver ya específicamente con la actividad evaluativa que ustedes tienen planteada para esta semana número 1 de evaluación. Tenemos, según que surjan obligaciones para una o para ambas partes, tenemos los contratos unilaterales y tenemos los contratos bilaterales que están regulados en el artículo 1134 del Código Civil. Dice el artículo 1134, el contrato es unilateral cuando solo una de las partes se obliga y bilateral cuando se obligan recíprocamente. Entonces, los contratos unilaterales son aquellos donde solamente una de las partes se obliga. Por ejemplo, en el contrato de donación, los contratos gratuitos generalmente son unilaterales. Igualmente, los contratos bilaterales es donde existen obligaciones para ambas partes, como por ejemplo el contrato de compra-venta. Y dentro de los contratos bilaterales podemos encontrar contratos sinalagmáticos perfectos y son aquellos que generan obligaciones o donde las obligaciones de las partes surgen inmediatamente, es celebrado el contrato, como en el caso de los contratos de compra-venta, y contratos sinalagmáticos imperfectos, que son aquellos que las obligaciones de las partes no se generan al mismo tiempo, sino que puede existir cierto lapso de tiempo entre el cumplimiento de la obligación por una parte y el cumplimiento de la obligación por la otra. Por ejemplo, los contratos de seguro. En los contratos de seguro, la obligación del contratante de seguro, que es la obligación primigenia, que es pagar la prima,
se ejerce de manera inmediata celebrado el contrato. En cambio, la obligación del asegurador, que es la de cubrir la ocurrencia de un siniestro, se va a dar precisamente cuando ocurre ese hecho que es aleatorio. Igualmente, según su fin o según su finalidad, los contratos pueden ser onerosos o pueden ser gratuitos y están regulados en el artículo 1135. El contrato es a título oneroso cuando cada una de las partes trata de procurarse una ventaja mediante un equivalente. Es a título gratuito o de beneficencia cuando una de las partes trata de procurar una ventaja y la otra sin equivalente. Entonces, los contratos onerosos son aquellos donde hay una ventaja recíproca para las partes. Por ejemplo, el contrato de compra-venta. Y los contratos gratuitos son aquellos, pues, donde solamente va a haber una ventaja de tipo económico para una de las partes, verbi gracia la donación. Otra clasificación, según que la determinación de las prestaciones de una o alguna de las partes dependa o no de un hecho casual. Tenemos contratos conmutativos y tenemos contratos aleatorios. Los contratos conmutativos son aquellos donde las obligaciones, las prestaciones de cada una de las partes en ese contrato no depende de la realización de ningún hecho casual o de ningún hecho aleatorio. Vuelvo y doy como ejemplo el contrato de compraventa. La obligación del comprador no depende, un contrato de compraventa simple, ¿ok? No depende de ningún hecho casual, de ningún hecho fortuito, sino que simplemente en el momento, en el caso del comprador, cuando está adquiriendo el bien, tiene la obligación de hacer el pago y el vendedor tiene la obligación, cuando está recibiendo el pago, de entregar el bien. En cambio, los contratos aleatorios son aquellos donde la prestación de una de las partes, por lo menos, depende de la ocurrencia de un hecho casual. Por ejemplo, lo que acabo de explicar, en el caso de los contratos de seguros, la obligación del asegurador depende de un hecho casual, que es la ocurrencia del siniestro. Otra clasificación de los contratos. Según el modo de perfeccionamiento, tenemos contratos consensuales, tenemos contratos reales y tenemos contratos solemnes. Los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es eso del perfeccionamiento? ¿Cuándo podemos decir nosotros que un contrato es perfecto? Un contrato es perfecto cuando genera derechos y obligaciones válidas para todas las partes contratantes. Es decir, cuando no hay vicios, cuando ya el contrato va a ser ejecutado dentro de los términos en el cual fue acordado. Entonces, en los contratos consensuales, el perfeccionamiento ocurre con el simple consentimiento de las partes. Vuelvo otra vez con el mismo ejemplo, los contratos de compra-venta. El contrato de compra-venta es un contrato consensual porque se perfecciona cuando las partes se ponen de acuerdo en objeto y precio. Es decir, hay una manifestación de voluntad. Y por eso ustedes ven al finalizar los contratos de compra-venta, donde una de las partes dice, yo doy en venta pura y simple, perfecta, irrevocable a fulano de tal, el vehículo, la casa, lo que vaya a vender. Y al final la otra parte dice, y yo, fulano de tal, declaro que acepto los términos del presente contrato, que acepto la venta que se me hace por el presente contrato y que estoy de acuerdo con todos sus términos. Entonces ahí hay una manifestación clara de voluntad acerca de contratar. Igualmente tenemos los contratos reales, que son aquellos contratos, hola, bienvenida, que son aquellos contratos que se perfeccionan con la tradición del bien. Entonces, por ejemplo, un contrato real es un contrato de compra-venta sobre un bien corporal, por ejemplo, donde es necesario hacer la tradición de ese bien. Lo que pasa es que hay modos distintos de hacer la tradición de los bienes, de acuerdo al tipo de bien que se trate, para que sea perfecto.
Y tenemos los contratos solemnes, que son aquellos contratos donde es necesario el cumplimiento de una formalidad, de una solemnidad para que el contrato sea perfecto. Por ejemplo, en los contratos de hipoteca es necesario cumplir con la solemnidad de la escritura y que la escritura tiene que estar registrada. Por tanto, aquellas hipotecas que no tienen documento, no tienen escritura registrada, simple y llanamente no existen y por lo tanto ese contrato no es perfecto ni va a generar derechos y obligaciones recíprocas para las partes que participan en él. Según el carácter, otra clasificación de los contratos, tenemos contratos preparatorios, que son aquellos contratos necesarios para poder celebrar otro contrato. Por ejemplo, los contratos de promesa bilateral de compraventa, donde ya las partes van preparando por ejemplo, las condiciones de pago del contrato, cuando se establecen algunos plazos para hacer esos pagos, si hay algún tipo de cláusula penal, y eso va a ser el contrato preparatorio para el contrato final o el contrato principal, que es esta otra clasificación, que son aquellos contratos que cumplen un fin por sí solo. Entonces aquí el contrato principal sería el contrato definitivo de compraventa. Y tenemos contratos accesorios, que son aquellos contratos que se celebran en virtud de que existe un contrato principal. Por ejemplo, en los contratos de seguro se estila que cuando hay financiamiento de las primas, se celebran contratos accesorios a ese contrato principal de seguro para resguardar el que el tomador o el contratante del seguro cancele las fracciones de prima que le corresponden durante la vigencia del contrato. ¿Cuál es la razón de ser o qué sucede con los contratos accesorios? Los contratos accesorios siguen la suerte de los contratos principales, de tal manera que, por ejemplo, si el contrato principal es declarado nulo, por tanto, el contrato accesorio, por esa misma característica de accesorio, también será declarado nulo. Como un ejemplo, doctora, del contrato accesorio, ¿cuál sería? Ese ejemplo me lo tienen que dar ustedes en la actividad que van a hacer. ¿Ok? Ya les acabo de dar un ejemplo, que es el caso de los contratos de financiamiento de prima en los seguros. Esos son contratos de tipo accesorio porque siguen la suerte del contrato principal. Y en ese trabajo, disculpe. Sí, dime. Y en ese trabajo que debemos dar un ejemplo de cada una de las clasificaciones. Ajá. ¿Cómo sería ahí? O sea, es una clasificación como de 13, de 16 clases de contrato. Exactamente. El punto focal del trabajo no es que tienes que volver a explicarme qué es cada tipo de contrato, porque eso no tiene razón de ser, eso lo tienen ustedes en el material y lo estamos tratando en el encuentro del día de hoy. Es que tú, sobre esa base del material y sobre lo que estamos explicando el día de hoy, me vas a decir, ajá, un ejemplo de un contrato consensual. Bueno, la compraventa que hacen Perico de los Palotes a Juancito Cuchara del vehículo marca no sé qué, por ejemplo, Mitsubishi, y por el cual cobró $2,000. ¿Ok? Pero yo le redacto el contrato. No, imagínate tú, no. Porque es que ya me sentía preocupada. No, usted pide ahí 6 hojas. No nos vamos a ir tan allá, calma. Ok, solamente doy. Claro, el ejemplo, un ejemplo de la realidad, el punto, exactamente, un ejemplo de la realidad de cada tipo de contrato. Por ejemplo, de un contrato gratuito, como yo les he venido diciendo, la donación que hace fulano de tal a la fundación X y Y que se encarga de los niños desamparados. Ok, perfecto. Eso es lo que a mí me interesa. Es decir, las claves, ejemplos clave, pero de la realidad, que ustedes Sí. aunque los inventen, pero que tenga que ver con la realidad. No explicarme qué es cada contrato, ni copiar los artículos, nada de eso. Perfecto. Nada de eso. Ustedes no se van a enredar, porque eso no es la idea. La idea es que aprendamos a diferenciar unos contratos de otros, ¿ok? Ok, gracias. Ok, volvemos.
Según la duración de la prestación, que es otra clasificación, tenemos contratos de cumplimiento instantáneo y tenemos contratos de tracto sucesivo. Los contratos de cumplimiento instantáneo son aquellos que se agotan de una sola vez. Es decir, en el contrato de venta pagamos el precio, recibimos el bien y ya, chao. Hasta ahí llegó el contrato. Claro, salvo las obligaciones accesorias como el saneamiento y todo aquello que es parte, por supuesto, del contrato de compraventa. Pero bueno, en líneas generales es un contrato de cumplimiento instantáneo. Los contratos de tracto sucesivo son aquellos que no se agotan de una sola vez, sino que tienen una duración de un tiempo e incluso esos contratos pues pueden ser renovados. Un contrato de trabajo, un contrato de seguro, un contrato de arrendamiento, son contratos de tracto sucesivo porque en ellos las obligaciones no se agotan de una sola vez o las prestaciones, sino que tienen un transcurso en el tiempo. Pueden ser prorrogados. Igualmente pueden ser prorrogados, por supuesto, de acuerdo a las partes. Según las normas legales que los regulan, tenemos contratos nominados. ¿Y cuáles son esos contratos nominados? Son todos los contratos que están contenidos en la ley, no solamente en el Código Civil, sino en cualquier norma que hable de contratos. Y cuando yo estudiaba, yo decía que los contratos nominados son los que tienen nombre y apellido, o sea, lo que llamamos contrato de venta, contrato de arrendamiento, contrato de sociedad, contrato de trabajo, contrato de seguro, y es decir, toda la gama de contratos que están establecidos y están regulados por las leyes. Vamos a leer lo que dice el artículo 1140. Todos los contratos, tengan o no denominación especial, están sometidos a las reglas generales establecidas en este título, sin perjuicio de las que se establezcan especialmente en los títulos respectivos, para algunos de ellos en particular, en el Código de Comercio sobre las transacciones mercantiles y en las demás leyes especiales. ¿Y cuáles son los contratos innominados? Son aquellos que no tienen una denominación o una regulación o un nombre, si ustedes lo quieren llamar así, especial dentro de la ley. Y son todos esos contratos donde allí sí entra nuestro razonamiento jurídico. Allí sí es donde entra, por ejemplo, doctora, necesito por favor que usted me redacte un contrato porque quiero finalizar una relación contractual con X, una persona que me está prestando un servicio X. No tiene nombre. El contrato no tiene nombre. Yo lo puedo llamar finiquito, pero si ustedes se ponen a revisar, no existe la palabra finiquito. En el Código Civil no existe la palabra finiquito como tal. Pero yo lo que quiero decir es que ese es un contrato por el cual se va a finalizar. Y al finalizar esa relación contractual, las partes van a establecer una serie de cláusulas, una serie de normas que van a regular cómo van a finalizar, por qué lo van a hacer, a partir de qué momento va a finalizar esa relación jurídica. ¿Hay alguna contraprestación porque ha habido algún perjuicio con la finalización? Porque a lo mejor no terminamos el trabajo que teníamos que hacer y eso me está perjudicando. Bueno, usted tiene la obligación de pagarme la totalidad. Eso es un contrato igualmente, que está en un contrato innominado. De todas maneras, yo les sugiero que vean el material, allí se los explican muchísimo mejor, por si acaso. Ajá, otra pregunta. ¿Y esos Ajá. llamados contratos privados entrarían en esos innominados? ¿O no? A veces sí, a veces no, porque podemos hacer un contrato privado de arrendamiento. Y ya Exacto. sabemos que los contratos de arrendamiento son contratos nominados porque así se llaman en las leyes especiales y en el Código Civil. ¿Ok? No necesariamente todo contrato privado es un contrato innominado, no necesariamente. ¿Y un contrato de compra y venta? Un contrato de compra y venta Privado. puede ser privado, pero igualito es nominado, porque fíjate que me lo estás nombrando, compra-venta. Y está así determinado en la ley. Aquí en los contratos innominados es donde juega nuestro intelecto jurídico. Ahí es donde nosotros dejamos de ser meros copiadores y pegadores de contratos y ahí es donde nosotros de verdad ejercemos nuestra profesión de abogado. O sea, se redacta de acuerdo a la necesidad que tiene el cliente. Correctamente, correcto, obvio.
a menos que sea, o tú no puedes redactar, por ejemplo, una cláusula contractual o un contrato que vaya en contra del orden público. Por No, por ejemplo, un supuesto. contrato de esclavitud sexual, vamos a llamarlo así, ajá, como ese de Christian Grey, ese nosotros no lo podemos hacer acá, porque ese es un contrato exacto. Podrá ser Que va muy en contra de la nominado, ley, pero obviamente va en contra de la moral y el orden las público, que buenas ya sabemos que costumbres. son las buenas costumbres, que ya sabemos que son principios de nuestro derecho. Perfecto. Según la igualdad o desigualdad de las partes, tenemos contratos paritarios y contratos de adhesión. Los contratos paritarios son aquellos contratos donde las partes están en igualdad de condiciones. Por ejemplo, los contratos de compra-venta pura y simple. Las partes están en igualdad de condiciones. Yo puedo regatear el precio. La parte que me está comprando puede decirme si lo quiere de contado, si quiere moneda nacional, si quiere moneda de extranjero. Estamos en igualdad de condiciones. Pero una contraprestación igualitaria. Pero los contratos de adhesión, las partes no están en capacidad de discutir, no están en igualdad de condiciones, como por ejemplo cuando usted compra un pasaje aéreo. Cuando usted compra un pasaje aéreo, le pueden decir, así lleve ahora en polvo, si se le pierde su maleta, solamente le vamos a dar $10. Esa no es una cláusula que usted discute, no está en igualdad de condiciones con la aerolínea. ¿La acepta o no la acepta? ¿Compra el boleto o no compra el boleto? ¿Ok? Ese es un contrato de adhesión. Y según se produzcan efectos para las partes o también para terceros que no hayan intervenido en el contrato, tenemos contratos individuales, como un contrato de trabajo individual, y los contratos colectivos, como por ejemplo los contratos de trabajo colectivo. Los contratos de trabajo colectivo no firman absolutamente todos los trabajadores que pertenecen a esa unión de trabajadores, a ese colectivo, sino que firman los representantes, pero abarca a todos los trabajadores de ese sector. Otra pregunta. Dime, Ana, para eso estamos. Un contrato que se haga para, es decir, los medieros de la tierra. Ajá, Ahí ahí se hace un contrato ok. entre el mediero y el dueño de la tierra, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y ese contrato vendría a ser qué? Es, ¿Consensuado? ese contrato es un contrato consensual, pero recordemos que todo lo que tiene que ver con la parte agraria tiene Ujú. sus normas particulares, y las leyes agrarias y las normas agrarias, eso no lo tengo que decir yo, eso lo tiene que decir su profesor de Derecho Agrario cuando vean Derecho Agrario. Recordemos que las normas de Derecho Agrario, la ley de reforma agraria dice que la tierra es de quien la trabaja. Es decir, yo no puedo celebrar válidamente o no puedo llevar al INTI, por ejemplo, un contrato de esta naturaleza, porque el INTI me va a decir, no señor, aquí no es que usted pueda alquilar la tierra, sino que la tierra es del que la trabaja, la persona que la está trabajando, a nosotros le vamos a dar un certificado de un título de tierra. Exactamente, esa es la palabra. Un título de tierra. Entonces, ojo, cuidadito con ese tipo de Muy contratos, bien, ¿ok? Mucho cuidado. perfecto. Gracias. Esos contratos de medianería cuando se alquilan las tierras, no, mucho cuidadito con eso. Ajá, eso ahora no se puede dar. Según la naturaleza personal de la prestación, tenemos contratos ordinarios y tenemos contratos intuitu personae. Los contratos ordinarios son aquellos donde la prestación puede ser cumplida por cualquier persona. Por ejemplo, yo hice un contrato con una empresa para que me pintara la casa. Cualquier obrero, cualquier personal que ellos envíen, siempre y cuando me cumplan todo lo que se refiere a la pintura de la casa, yo no tengo problema cualquiera. En cambio, un contrato intuitu personae es donde la prestación solamente puede ser cumplida por una persona, como en el caso de los contratos de trabajo. Si a mí me contrataron porque tengo ciertas características, porque lleno cierto perfil, no cualquiera lo puede hacer, sino que solamente lo puedo hacer yo, que soy la contratada. Igualmente tenemos contratos públicos y tenemos contratos privados según la materia que se trate. Obviamente públicos donde está en juego el interés público, privados donde está en juego el interés privado. Según el régimen a que está sometido, tenemos contratos civiles, que son aquellos que están bajo el régimen civil,
Y tenemos los contratos mercantiles, que son aquellos que se refieren a la materia estrictamente mercantil. Y finalmente vamos a hacer por acá un breve repaso de los elementos del contrato, que ustedes ya lo saben. Hay elementos esenciales para la existencia del contrato, que son el consentimiento, el objeto y la causa lícita. El consentimiento es la manifestación de voluntad de las partes dirigida a contratar. El objeto es aquello sobre lo cual recae el contrato, y la causa lícita es el fundamento de las obligaciones que tienen las partes dentro del contrato. Y fíjense que la palabra es lícita. No puede tener una causa no lícita, porque el contrato sería nulo de toda nulidad. Elementos para su validez: la capacidad y la ausencia de vicios. Ya sabemos que la capacidad es la medida de la aptitud para ejercer derechos y obligaciones. La ausencia de vicios del consentimiento, que son el dolo, el error y la violencia. Elementos naturales, que son los elementos que corresponden a cada clase de contrato. Y los elementos accidentales, que es la condición, cuando las prestaciones se sujetan a una condición de alguna o ambas partes. El término, que es cuando se sujeta el cumplimiento de las prestaciones a un lapso de tiempo. Y el modo, que son algunas condiciones especiales que se van a establecer en función de las partes. Por aquí se me fue otra vez la misma diapositiva. Modo, término y condición. Y bueno, ya nos queda poquito tiempo para finalizar. Por favor, cualquier duda que ustedes tengan a través de la plataforma, yo en la medida de lo posible pues les voy respondiendo. Recuerden que estamos ya en semana de actividad y bueno, en mi nombre y en el IESIP darle las gracias a todos por haber participado en este muy breve encuentro síncrono, pero muy enriquecedor para todos. Dime, Ana. Profesora Mayela, una pregunta. ¿Un contrato, un modelo de contrato puede cumplir varios tipos? Sí, claro. Un mismo contrato puede. Y así se lo puedo enfocar en el trabajo. Claro, claro, puedes utilizar un mismo. Fíjate que yo utilicé mucho el contrato de compraventa. Sí. Así que pendiente ahí, no se vaya a copiar tanto de mi Ana. No. ¿Ok? Gracias. Bueno. Entonces, saludos a todos y gracias.